continuación, Poder y Leyes, con una mirada a la geopolítica desde Venezuela, con el licenciado José Perales, director de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Poder y Leyes, programa que se transmite desde Somos Asamblea Radio Caracas, Venezuela, vía web y en retransmisión con las emisoras comunitarias y alternativas de todo el territorio nacional y a nivel internacional. También estamos en todas las redes, o casi todas. Estamos en Poder y Leyes en X, Poder y Leyes, pues todas ellas, Poder y Leyes en Facebook, Poder y Leyes en TikTok, en Instagram, Poder y Leyes, y en YouTube, Poder y Leyes. Estamos aquí entonces en Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela. Bueno, ante todo, un saludo cordial desde nuestra emisora a nuestro diputado presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez, al primer vicepresidente de nuestra asamblea, el diputado Pedro Infante, a nuestra segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, a nuestra secretaria María Alejandra Hernández y a nuestro subsecretario José Omar Molina. Bueno, Poder y Leyes es una mirada geopolítica desde Venezuela, porque siempre se ha dicho en los círculos de la diplomacia, de las relaciones internacionales, que la política exterior de un país es bifronte. Tiene una cara hacia lo interno del país, hacia los intereses nacionales, y después entramos en detalle en cuáles serían esos intereses, y una cara hacia el exterior, ¿no? De cómo defender esos intereses nacionales en el plano internacional y en armonía con el resto de las naciones del mundo. Para ello tenemos hoy un gran invitado, diputado a quien respeto mucho, que es el diputado Diógenes Linares. Pero el diputado Diógenes Linares está ahorita en una gran responsabilidad porque es el viceministro de Organización y Participación del Ministerio del Poder Popular para los adultos y adultas mayores y abuelos y abuelas de la patria. Los adultos y adultas mayores en Venezuela, de la cual yo formo parte, tenemos una situación que vale la pena que todo el mundo conozca, ¿no? Sobre todo a nivel internacional, porque se desconoce mucho sobre la realidad de nuestros abuelos y abuelas, oficialmente adultos y adultas mayores. Y en este momento nos encontramos en Venezuela en un proceso de organización, de participación, de inserción, de inclusión, pero acelerado de este sector de la población. Por eso está aquí hoy nuestro querido viceministro Diógenes Linares. Diógenes, los micrófonos son para tu saludo inicial a todo el mundo, que esto sale por las redes sociales a nivel de todo el planeta. Así es, gracias Perales. Un abrazo para ti, para todo el equipo acá de Asamblea Radio y por supuesto para toda la gente que sintoniza tu programa por la emisora y por todos esos enlaces, todas esas redes que tú has mencionado allí, y de manera muy especial para nuestra población adulta mayor de Venezuela y del mundo. Gracias por esta oportunidad y debo comenzar diciendo, como lo hago siempre, que nunca antes jamás ningún gobierno y ningún presidente en toda la historia, yo diría que no solo de Venezuela, sino del mundo entero, aprovechando que mucha gente de otros países nos está escuchando, ningún gobierno ni ningún presidente había aprobado tantos derechos y tantos beneficios en tan corto tiempo a ningún sector social de su población como lo ha hecho la Revolución Bolivariana con las adultas y los adultos mayores. Incluso todos sabemos, a pocos minutos el presidente, el comandante Chávez, haber tomado posesión de la presidencia de la República, lo primero que hizo fue firmar el decreto de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y gracias a ese proceso constituyente quedó plasmado un artículo en la Constitución, el artículo 80,
propuesto, por cierto, por los movimientos de adultas y adultos mayores y el movimiento de derechos humanos que lo respaldábamos y del cual honrosamente yo formaba parte, en aquel entonces con los bigotes negros y el cabello negro, ¿verdad? Bueno, y quedó plasmado ese derecho constitucional. Bueno, que habla pues del derecho de la dignidad, de la autonomía, de la participación, de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia, de hacer respetar y hacer cumplir estos derechos para nuestras adultas y adultos mayores. Y allí comenzó el proceso progresivo de aprobación de leyes y de beneficios concretos para nuestra población adulta mayor. Fíjate, Diógenes, pero pareciera que Venezuela va a contracorriente de gran parte de las naciones o de los gobiernos de las naciones, ¿no? Yo no sé si producción tiene por ahí a tiro un material, me avisan cuando lo tengan a tiro, un poco donde queríamos dejar constancia de cómo, bueno, en los Estados Unidos, en Europa, y el mismo experimento se está tratando y se está haciendo en algunos países latinoamericanos, como el caso de Argentina. Inclusive llegué a escuchar unas declaraciones de una autoridad del Fondo Monetario, creo que era Christine Lagarde, así es, donde decía que los viejos, ella no le llama adultos mayores, éramos demasiado, sin verse ella a su edad, y que eran una carga, así es, que era un estorbo, un fardo. Y que había que hacer algo para eliminar esa carga. Había que hacer algo para... Entonces fíjese el destino. Una señora que en el momento que lo dijo tenía más de 70 años, estaba pisando casi los 80, pero por supuesto ella no se contaba dentro de esa carga. No, porque ella asume que no solamente se trata de ser adulto mayor, sino de ser de los estratos populares de la población. O sea, a nuestros abuelos y abuelas de la población mundial en general les tienen reservado pues la eliminación física. Y eso, Perales, tiene que ver con un proceso demográfico que no solamente ocurre en Venezuela, sino en el mundo entero, que es el llamado envejecimiento poblacional, que no es otra cosa que el proceso mediante el cual el porcentaje de personas adultas mayores cada día va creciendo más y el porcentaje de personas de menor edad va decreciendo, bueno, porque las parejas tienen menos hijos, porque las personas duran más años de edad, y entonces eso es lo que se conoce como envejecimiento poblacional, y entonces esas naciones de gobierno predominantemente capitalistas y derechistas, en lugar de atender el llamado que hizo la Organización de las Naciones Unidas en el año 1990, cuando decidió declarar el 1 de octubre de cada año, celebrarlo como el Día Internacional de las Personas de Edad, pero no solamente celebrarlo desde el punto de vista de la fiesta, el bonche, sino también celebrarlo con balance, que cada país presentara qué ha hecho o qué ha venido haciendo con relación a la atención a los adultos mayores. Entonces la solución que ellos han dado más bien es la aplicación regresiva del tema de la seguridad social, aumentando la edad, aumentando la tasa de cotización para las pensiones, el tiempo para la jubilación, etcétera, mientras que en Venezuela ha sido todo lo contrario. Desde que llegó el comandante Chávez, más bien hemos ido en sentido progresivo, cada vez aprobando leyes, aprobando decretos, aprobando beneficios para nuestra población adulta mayor, y algo también muy importante que para nosotros, ya yo por supuesto, yo que tú me cuento entre las personas de este universo, de las personas adultas y adultos mayores, aunque no lo aparentamos ninguno de los dos, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, estamos ahí en buen estado. Así es. Entonces, son todos esos grandes avances pues que hemos ido logrando en Revolución. Fíjate, en la Cuarta República, el nivel de pensionado, el porcentaje de la población adulta mayor que recibía pensión o jubilación era apenas no llegaba al 20% de la población. El resto, el 80%, bueno, fallecían de 80, 90, 100 años y más años de edad sin derecho a tener la pensión. Sí. Incluso muchas personas fallecieron faltándole una sola semana para tener derecho a la pensión y no se la aprobaba, porque además era un modelo laborista, que la única oportunidad que tú tenías de poder tener acceso a la seguridad social era pagando, era trabajando, estando en la nómina, una empresa privada, una empresa pública, y pagando las cotizaciones. Y si cesabas en tu acción laboral y así te faltara una sola semana, no importa la edad que tuviese,
te morías sin tener derecho a la pensión. Los pagos que eran miserables, el pago no llegaba ni al 22% del salario mínimo. Aclarando que en ese momento no teníamos el brutal bloqueo económico que ejerce en este momento los Estados Unidos. O sea, que era por decisión de los gobiernos. Así es. Y esos países en el mundo que están aplicando esas medidas regresivas, ¿verdad?, de atención al adulto mayor y el tema de la seguridad social, tampoco están sometidos a ningún bloqueo. Y lo hemos visto como está ocurriendo en Argentina y como está ocurriendo en otros países de Europa. Mientras que en Venezuela, no obstante, bueno, el acecho que en todo momento tuvo el comandante Chávez durante su gestión de gobierno y luego nuestro presidente Nicolás Maduro, a pesar de la brutal guerra imperialista, su criminal bloqueo, estas amenazas de invasión militar que también causan daño a la economía. Total. Porque ¿cuál es el objetivo principal? De colocar esos buques de guerra y esos misiles, esos submarinos, que la gente del mundo que no le estaba parando a las medidas coercitivas de los Estados Unidos, bueno, venía y traía inversiones. Pero con esos buques ahí ahora la gente se asusta y se cohíben, pues, ¿no? Entonces, bueno, tú lo has dicho, pues sin embargo la revolución bolivariana ni lo hizo nuestro comandante Chávez, ni lo ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro. No han cesado en aprobar beneficios para toda nuestra población, pero de manera muy especial para nuestras adultas y adultos. Mira, quería preguntarle si está al tiro la cosa, en el otro segmento. Entonces, bueno, como ya tenemos la información para el otro segmento, vamos a seguir desarrollando en este primer segmento, Diógenes, un poco esto en efecto de la contracorriente, ¿no? Porque vemos que para la concepción que tienen estos gobiernos de derecha, en general lo que es educación pública, lo que es mucho menos atender específicamente un sector de la población como el de los adultos y adultos mayores, ellos lo catalogan como gasto. Así es. ¿No? Y nuestro comandante Chávez, presidente de la República, y también nuestro presidente Nicolás Maduro, la revolución bolivariana, inversión, que es una inversión social. Así es. Y a que a pesar, por ejemplo, de que nuestra edad para la jubilación no tengamos que llegar a la ancianidad, no significa que nosotros estamos, entonces por eso, luego de que llegamos a la condición de pensionado, ser apartados de la sociedad y de un sistema de producción. Y en ese sentido... No, y algo muy importante, fíjate, mientras en la Cuarta República, cuando llegó el comandante Chávez, apenas el 22% de la población, 22% por ahí, recibía pensión o jubilación, ¿verdad? Bueno, ahora el 100% de nuestra población adulta mayor lo recibe. Podrá haber algunas personas que recién cumplieron la edad mínima, 55 años las mujeres, mientras hay países en Europa que no están sufriendo todo este acecho que estamos sufriendo en Venezuela. La edad de la mujer la están subiendo incluso a 65 años y de los hombres a 72, 75 años. Si no fuera tan trágico, es como para reírse, porque es que ese dinero que no quieren destinar a la seguridad social en términos generales, lo quieren destinar es a la compra de armamento para buscarle lío a Rusia y a China. Una cosa loca, me dicen por aquí, mira, está el material, Diógenes, vamos a verlo. Entonces, Milei, los jubilados se exponen a los golpes de la policía, a las bombas lacrimógenas, porque solo les aumentaron 4,03%. ¿A ustedes les alcanza? ¿Creyeron que eran más? ¿Y cómo se les ocurre entonces poner cara despectiva y acusar a todos los que protestan en Argentina de piqueteros si ustedes no se sostienen con un aumento del 4,03%? Ahí el primer dato. Habrá quienes me digan, bueno, pero tienen un bono de 70.000 pesos, un bono que está totalmente congelado y que hasta ahora ha quedado licuado por el aumento de la inflación. Ahora, jubilados y pensionados tienen que pagar la gran parte de sus medicamentos que antes estaban subsidiados. Me refiero a los medicamentos contra el dolor, a los antibióticos, a los medicamentos contra reuma, artritis. Es la canasta básica de la salud imprescindible para cualquier jubilado o pensionado. En un país donde pegarle a la pelota es el deporte nacional, pregunto, ¿pegarle al más débil es el deporte preferido del libertario? ¿Qué me dicen? Te lo dejo para tu comentario, la concepción de libertad que tiene la gente como este señor Milei. Bueno, así es, porque esa es la concepción capitalista. El capitalismo solo mata gente, como lo denominó, lo calificó el Papa Juan Pablo II. Creo que fue. Arma de destrucción masiva. Y el Papa Francisco también atacó muchísimo ese modelo de gobierno. Y te decía,
Perales, que uno de los logros también muy importantes para nosotros, para la población adulta mayor presente y para la población adulta mayor futura, ha sido el principio de la participación activa y protagónica de la población adulta mayor, la dignificación de la población adulta mayor. Bueno, hasta el extremo de que en el proceso constituyente del año 1999, nuestro comandante Chávez y la Asamblea Constituyente de aquel entonces, mayoría predominantemente revolucionaria bolivariana, aprobó el contenido del artículo 80 de la Constitución, y de ahí en adelante, como dije hace un momento, comenzaron a desarrollarse una cantidad de leyes, decretos, el decreto 4269, primero la homologación de las obligaciones y pensiones con el salario mínimo, que era lo primero que pedían los jubilados y pensionados de aquella época. Luego el decreto 4.269 del año 2006 para las personas que no tenían las cotizaciones completas. El decreto 5.316 del año 2007 para las amas de casa. El decreto 7.401 del año 2010, nuevamente para las personas que no tenían las cotizaciones completas. El decreto 7.402 que benefició a 25.000 pescadores y campesinos que nunca habían cotizado. Y luego en el año 2011, bueno, uno de los más grandes programas que jamás y nunca se va a crear en la plata, como fue la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela, el decreto con rango, valor y fuerza de ley 8.694, y que en su primer momento se registró a 1.124.000 personas adultas mayores que no tenían derecho a la pensión porque nunca habían cotizado, de los cuales el 50% se incorporó con la primera gestión, los últimos meses de gestión del comandante Chávez, y el otro 50% ingresó ya con los primeros meses de gestión del presidente Nicolás Maduro. Pero no solamente eso, sino que además el presidente Nicolás Maduro reforzó esa gran misión con el programa del BQR, que la persona, cualquiera que tenía un celular de estos, sencillo, bajaba la aplicación BQR y no importa si era el gobierno, si era la oposición, andaban allí, le colocaban la cédula y el teléfono de la persona, era y automático. Ya al mes o 2 meses le estaba automáticamente saliendo su pensión, indistintamente de que habían cotizado o no. Eso permitió llevar que Venezuela cumpliera el récord mundial de 100% su población adulta mayor cubierta, pensionada. Bueno, mira, nosotros vamos a un corte y solamente quiero llamar la atención antes de irnos al corte de la memoria de nuestro adulto mayor Diógenes Lares. Ya regresamos un momento en su programa Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela. Hoy con el viceministro para la organización y participación de los adultos y adultas mayores, abuelos de la patria, del ministerio correspondiente, Ministerio del Poder Popular para los adultos, adultas mayores y abuelos y abuelas de la patria. Ya regresamos. Excelente. Ahí vamos. Somos Asamblea Radio, un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Bueno, aquí estamos de vuelta en su programa Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela. Hoy nos hace el honor la visita a nuestro programa Poder y Leyes el viceministro Diógenes Linares del despacho, pues del Ministerio del Poder Popular para los adultos y adultas mayores y abuelos y abuelas de la patria. Es viceministro de Organización y Participación. Bueno, por cierto que venimos haciendo un recorrido y dentro de las cosas que usted dijo, Diógenes, está el hecho de que es importante que nuestra gente, quienes nos escuchan y nos ven, sepan, los que no lo saben, que el proceso de construcción, elaboración de la Constitución Nacional de Venezuela, la vigente, que está desde 1999, fue un proceso de participación amplio de toda la población venezolana y fue además votada en referéndum, aprobada por un referéndum aprobatorio por toda la población de Venezuela, aprobada por una abrumadora mayoría. Y en ese texto legal, que es la madre de todas las leyes de nuestro país, bueno, el sector de los adultos y las adultas mayores tuvo una participación muy activa, ¿no? Y producto de ello, pues, se quedaron algunos artículos
que fueron como los hitos para el desarrollo posterior de toda una legislación y toda una política pública del Estado venezolano de protección e inclusión de este sector de la población. Entonces, un poco aclarando esto para quienes no manejan la distorsionada realidad que los medios y las redes... Claro, inclusive en ese artículo 80, que repito, fue propuesta del movimiento de las adultas y los adultos mayores del momento, quedó establecido entre tantos derechos, el derecho a la seguridad social, ¿verdad?, a una pensión no menor al salario mínimo nacional urbano, indistintamente si la persona le cotiza o no a la seguridad social. Entonces, pero fíjate, no tanta esa inmensa cantidad de beneficios y luego este acecho con esa brutal guerra imperialista, el criminal bloqueo, amenaza de invasión, etcétera. El año pasado, el año 2021, la Asamblea Nacional, esta asamblea, presidida por nuestro querido diputado Jorge Rodríguez Gómez, aprobó la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, que fue igualmente discutida, desarrollada en el seno de la Subcomisión Permanente de Adultos y Adultos Mayores que preside nuestra querida diputada Ida León, y del cual honrosamente formé parte. Saludos. Y donde participaron consultas, fueron centenares de asambleas que se hicieron a nivel nacional. Soy testigo porque nos tocó en nuestra oficina de participación ciudadana. Ustedes nos apoyaron muchísimo en esa consulta. Y elaborar los instrumentos junto con ustedes y todo eso. Así es. Y luego, más adelante, la Asamblea Nacional nuevamente aprobó también otro instrumento legal que fue la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social frente al bloqueo imperialista. Y luego, que el 8 de mayo el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, se la llevó el presidente Nicolás Maduro en un gran acto que se hizo con participación masiva de nuestra población adulta mayor, y ese mismo día el presidente Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de otra gran misión para nuestras adultas y adultos mayores, la gran misión Abuelas y Abuelos de la Patria, con sus 4 vértices. Vértice número 1, salud y alimentación en aquel momento. En la salud visual, operaciones de catarata, entrega de lentes correctivos, la salud bucal, con la colocación de prótesis dentales, la salud auditiva, entrega incluso de aparatos, dispositivos, la salud cardiovascular, incluyendo la entrega de marcapasos. Luego también se anunció ahí la entrega del combo para las adultas y los adultos mayores, el combo alimentario. El vértice número 2 de la protección social, con las jornadas Más Años, Más Amor, con sus 8 vértices, 8 estaciones. Estación número 1, el recibimiento amoroso a los adultos mayores que asistan a estas jornadas, con la entrega de un cafecito, un tecito, un juguito, una arepa, una galletica. Luego la segunda estación, que es el Sin Patatú, que es la consulta médica, con la entrega de su récipe. Luego el tercero, que es el Gozando un Cullero, que son las vacunas especiales. Luego la otra estación, que es la botica, que es la entrega del medicamento según el récipe que entregó el médico en la consulta. Luego el emperifollado, que es la peluquería, el cuidado del cutis, las manos, las uñas para nuestras adultas mayores, la peluquería para nuestros adultos mayores. Luego el spa, que son los masajes para nuestras adultas y adultos mayores. Luego el registro, que es el retrato, que es el registro, el tipo de consulta para luego hacerle seguimiento. Y finalmente el templete, que es la música, el baile y el sancocho, ¿no? Luego el vértice número 3, que es el que tiene que ver con la organización y participación, y el vértice número 4, que tiene que ver con el vértice del buen vivir, ¿no? Que son las casas de abuelas y abuelos de la patria, que debe construirse una casa en cada uno de los municipios del país, y nuestro presidente este año acaba de dar el ejemplo de nuestras gobernadoras y nuestros gobernadores, alcaldes y alcaldesas. Entregó nada más y nada menos que la casa presidencial de La Viñeta para que allí funcione un centro de recreación, de esparcimiento cultural para nuestras abuelas y abuelos de la patria. Mira, Joven, yo te estoy escuchando. Pero además estoy admirado, en verdad, de la excelente memoria. Yo no tengo tu memoria. Excelente memoria, Joven. Pero es que además me van a reír porque esos vocablos, esas expresiones muy nuestras, no sé hasta qué punto compartimos con otros pueblos del mundo de habla castellana. Sí.
el hecho de que aquí en Venezuela gozar un pullero es divertirse, pero en situación superlativa, gozar un pullero. Pero aquí le pusieron el nombre de gozar un pullero al momento en que llega a recibir el puyazo de la vacuna, y eso me causó mucha gracia, ¿no? Entre otros nombres que dijiste allí. Pero fíjate, yo no sé, muchachos, si es que... Y ahora Perales, el 6 de octubre de este año, en un balance que le presentó nuestra ministra Magali Viña, nuestro presidente, en el marco de su programa Con Maduro Más número 93, el presidente anunció el relanzamiento de esta gran misión Abuelas y Abuelos de la Patria. Y dentro de ese relanzamiento tenemos una tarea bien importante, que es el compromiso, fíjense ustedes, compañeros del país a nivel internacional, el compromiso de conformar físicamente y certificar digitalmente entre el 6 de octubre que hizo el anuncio el presidente desde hoy, y antes de que cierre el presente año, 100.000 círculos de abuelas y abuelos. Pero de eso me vas a hablar en el siguiente. Con la incorporación de al menos 2 millones de euros. Oíste, hermano querido, en el siguiente te vamos a dar espacio porque además es necesario que nos empoderemos de esta información tan importante. Pero yo quería un poco como tú venías tan emocionado con estos logros, avances, a pesar de todas las situaciones que nos han puesto por delante los factores imperialistas y los factores antipatria, un poco que vamos como a contracorriente, un poco por este material que vamos a ver ahora y que quiero tu opinión apenas terminemos. Ayer en altas horas de la noche se confirmó que desde hoy la medicación que recibirán los jubilados y pensionados es cero. Vale decir, en Argentina, un país donde la medicación ha subido hasta un 1000%, los jubilados dejarán de tener esta asistencia del Estado. Parece que la idea no solamente es hacerlos pasar hambre, sino además tratar de que terminen de morirse lo más rápido posible por falta de medicamentos, algo que de hecho ya sucede. Pero bueno, desde hoy la medicación a los jubilados y a los pensionados en la Argentina de Javier Milei es cero. Tu comentario primero, al principio de esta información que nos viene tristemente de Argentina. Claro, bueno, fíjate, te decía entonces que no obstante esta inmensa cantidad de avances y de beneficios legislativos, sociales, económicos que ha venido otorgando la revolución bolivariana a nuestra población adulta mayor, ojo, la derecha extremista carga una campaña por ahí que dice que con $1 no puede ir un pensionado, porque se refiere al monto de la pensión, una estrategia que aplicó la revolución bolivariana y que ha sido exitosa, ¿verdad?, de la estrategia de los bonos a través del sistema patria. No olvidemos que llegó un momento de esa brutal guerra imperialista en que la inflación en Venezuela subía 1.000.000% de un día para otro, de una semana para otra. Y esa estrategia nuestro presidente destruir nuestra economía, nuestra moneda. Frenar. La gente vence, y es verdad, ¿viste? Mire que subió un 50%, un 100%, pero no olvidemos que en aquellos momentos subía 1.000.000% de una semana a otra, ¿no? Entonces, bueno, y lanzó entonces nuestro presidente este relanzamiento con los 4 vértices. Entonces, el vértice número 1, que es salud integral. En esa salud integral está incluida todos esos programas de atención que tienen que ver con la salud, pero también la alimentación sana, balanceada, con el combo, el CLAP abuelo, 5S. Esas 5S. ¿Qué es el CLAP para los que no? Perdón, primero el CLAP para los que no saben qué significa CLAP allá afuera de Venezuela. Claro, fue un programa de los comités locales de abastecimiento y producción que se hicieron con las comunidades en respuesta a esa brutal guerra imperialista y al tema, porque eso nació en un momento en que incluso acaparaban, desaparecían los productos. La gente tenía y quería comprar, llevaba dinero y no encontraba porque los habían desaparecido, los desaparecían. Y en eso metieron a una cantidad enredaron a los productores incluso, grandes empresarios. Afortunadamente han ido corrigiendo, ¿verdad? Han ido rectificando poco a poco. Entonces el CLAP 5S, para CLAP abuelos, 5S significa sano, seguro, sabroso, soberano y solidario. Ok, y en ese incluso, bueno, luego tenemos el vértice 2 de protección social, que ya mencioné más o menos en uno de los programas que contempla, el vértice 3, que es el que está a cargo de una dupla que integramos el compañero Eliomar Gudet y mi persona, que tiene que ver con la organización de los círculos de abuelas y abuelos de la patria, que es la organización en el territorio. Primero, ¿quiénes están llamados a conformar estos círculos de abuelos y abuelos de la patria? Toda la población adulta mayor del país, indistintamente de la posición política que tengan,
dentro del marco constitucional, por supuesto, Así es. indistintamente del candidato por el cual hayan votado en las elecciones presidenciales, pero que reconozcan que luego de esas elecciones el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro Moro, y que estén animados y animadas a incorporarse al desarrollo de todos estos programas que contempla la gran misión Abuela y Abuelo de la Patria, y a todos los programas también que surjan por la dinámica de funcionamiento propio del círculo, por el proceso comunal también, el autogobierno comunal, con la elaboración de sus propias agendas concretas de acción acá, que son, bueno, los planteamientos, las necesidades, las ideas, las propuestas, con sus mapas de sueños, su mapa de soluciones, su cartografía, que es donde tienen registrada la población adulta mayor de su comunidad, adultas y adultos mayores, en grupos desde 10 hasta 20, que vivan en la misma calle, o en el mismo sector, o en la misma comunidad, o en la misma comuna. Puede haber una comuna que está conformada por varias comunidades, que son comunidades pequeñas, bueno, no importa, un adulto mayor puede vivir aquí, otro allá, otro acá, pero siempre y cuando vivan en el mismo territorio comunal, pueden formar parte de un mismo círculo. O sea, que estamos hablando ahora de un nivel, de unas fases de organización de todo el sector de adultos y adultas mayores, atendiendo entonces al territorio, ciertamente, y con una característica importante, que es que es una política de Estado, una política social que cobija a todo el sector, independientemente de su filiación política, independientemente de cualquier tipo, porque de hecho en Venezuela tenemos varias leyes contra la discriminación de cualquier tipo. Así es, por cierto, también se sepa, ¿no? Así es, por cierto, pero le aprovechamos para hacer un llamado primero a toda la población del país, y de manera muy especial a nuestras adultas y adultos mayores, a no perder la oportunidad de participar en este nuevo proceso de consulta comunal que se va a realizar este próximo fin de semana, domingo 23 de noviembre, donde la misma comunidad postula sus proyectos. O sea, no es el alcalde, ni es el gobernador, ni es el ministro, ni es el presidente, es la propia comunidad que dice, mira, aquí tenemos 7 proyectos que consideramos prioritarios. Entonces la misma comunidad va a votar, y de allí de manera protagónica participamos y convocamos nuevamente a hacer a los adultos mayores, y ellos allí seleccionan el proyecto para que sea financiado por el Estado. Eso es importante. Diógenes, ya va, que vamos al corte y ya regresamos en breve, porque ahora viene una fase fundamental, que es la fase organizativa. Vamos a volver sobre el tema de la conformación de los círculos de abuelos en su programa Poder y Leyes, una visión geopolítica desde Venezuela. Un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Una rondalla al son de guitarra se está escuchando en la madrugada. Viene del alma, danza de Armando, cántame un verso por la mano. Somos Asamblea Radio. Un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Gracias por continuar viéndonos y escuchando por Somos Asamblea Radio en su programa Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela. Hoy con nuestro viceministro para la participación y organización de los adultos y adultas mayores del ministerio correspondiente. Nuestro compatriota Diógenes Linares. Estamos abordando en este momento la fase organizativa de lo que estamos denominando círculos de abuelos y abuelas de la patria, plan de organización, pero quería un poco, atendiendo a alguna inquietud de los compañeros que están tras las cámaras, decirles también que cuando en Venezuela estamos bien vestidos para ocasiones especiales, solemos decir, estamos emperifollados. Emperifollados y emperifolladas. Bueno, es ponerse muñecota o muñecota. Así es. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, las distintas estaciones
que constituía la recepción de nuestros adultos y adultas mayores para ser atendidos, tenían entonces la fase del emperifollamiento. Así es. Y fíjate, otra cosa interesante también, ese vértice número 4, que es el del buen vivir, tiene que ver también con la recreación, con el esparcimiento, con el turismo, con la cultura, pero además también en el caso del vértice que tiene que ver con la organización y participación, en la participación está incluida la participación socioproductiva, y vamos a impulsar las escuelas de formación socioproductiva agroalimentaria. Aprovecho para saludar la presencia del compañero Fernando Coco Vázquez, que es el director general de proyectos socioproductivos. Saludos. Tú comentabas, Perales, antes de que iniciáramos el programa, que en otros países están desechando, en otras naciones, de los adultos mayores, y aquí más bien estamos pensando en el aprovechamiento, de esa cantidad de conocimientos y experiencias acumuladas de nuestra población adulta mayor. Y por cierto que uno de los eslogan o lemas que solemos decir nosotros en nuestro partido de gobierno, que es el PSV, pues hay otros partidos aliados, pero que es justamente que nosotros somos el balance perfecto entre experiencia y juventud. Así es. Y eso es la clave, además la experiencia y juventud es la clave del PSUV, ¿no? Esa es la clave del PSUV, así es. Entonces, y es la clave de toda la fuerza política. Y debería ser la clave armónica de todo el planeta, de toda la población, no esas visiones, unos dirían por allí maltusianas, ¿no? Ese señor de finales de 1800 que aducía que había que dejar que la población, o había que eliminarla por guerras, por enfermedades, por un poco de cosas, como forma de limitar la natalidad, temiendo que los pobres del mundo llegasen a un número tan grande que pusiera en peligro a la minoría, que es la clase, en ese momento ya era la clase burguesa, ¿no? Entonces fíjate, temiéndole a los trabajadores, a los asalariados, ellos ya desde aquel momento pensaban en la limitación de la población por la vía que fuera, enfermedades, hambre, guerra y cualquier otra cosa para limitar la población. O la guerra bacteriológica incluso. Terrible. Fíjate, en estos minutos que nos quedan, tenemos una información muy clave. Porque tenemos suficiente, tenemos tiempo, tenemos 15 minutos mínimo. Yo te quisiera preguntar un poco si pudieras estructurar, Diógenes, este proceso de conformación. Primero, ¿qué son esos círculos de abuelos? ¿Qué son los círculos de abuelos? Después pasamos cómo se forman, cuáles son las facilidades, tengo entendido que por ejemplo el aspecto socioproductivo es uno de los aspectos a tener en cuenta. Un poco que ahora sí con calmita, sin mucho apuro, porque tenemos tiempo, nos eche el cuento de cómo es que vamos a organizarnos en los círculos y círculos. Primero la fase de enamoramiento, como decimos nosotros, que la gente entienda qué significa, qué son los círculos de abuelos y abuelos de la patria, como tú lo has dicho, para que nadie se va a incorporar una cosa que no conoce, no sabe qué beneficio le va a brindar. Bueno, los círculos de abuelos y abuelos de la patria son una forma organizativa, son la organización de nuestras adultas y adultos mayores, hombres y mujeres de 60 años de edad en adelante, que vivan en una misma calle o en un mismo sector o en una misma comunidad o en un mismo territorio comunal, se organizan entre un mínimo de 10 y un máximo de 20, se ponen de acuerdo, tienen que estar registrados en el Registro Nacional de Adultas y Adultos Mayores, que es un proceso que está cumpliendo nuestro ministerio de adultos y adultos mayores, abuelos y abuelos de la patria, cumpliendo con lo que está establecido en la ley. El registro de adultos y adultos mayores lo pueden hacer mediante el link Registro Adulto Mayor, Registro Adulto Mayor en singular sin S, punto, MINAAMP, que es MINAAMP, minaan.gov, B labial, B grande, punto V pequeña E de Venezuela. Repito, registro adulto mayor punto minaan, termina en P, MP, punto gov.be. Ese registro es individual, es personal. Ese lo puede hacer usted desde su casa, con la ayuda de un nieto, de un hijo, de una hija, de un amigo, de un vecino. Si no tiene algún familiar, un amigo que lo ayude, puede ir a alguna institución del Poder Popular o la alcaldía que están apoyando. ¿Desde un teléfono o una computadora? Desde un teléfono o una computadora, pero es personal, individual. Usted no tiene que estarse reuniendo en ninguna parte, sino que usted lo puede hacer incluso desde su casa. Ese es el primer proceso que hay que cumplir para poder formar parte de un círculo de abuelos y abuelos de la patria. Porque luego que usted se reúnan esos 20 adultos y adultos mayores ya registrados en el Registro Nacional,
y acuerden conformar su círculo, tienen que cumplir con un proceso digital, que es una planilla, que es el otro link, que es el círculos, aquí sí es en plural con ese, círculosabuelos.minaan.gov.be. Este sí no puede ser individual ni puede hacerlo en su casa encerrado, sino que este tiene que hacerlo mediante el mecanismo asambleario, en una asamblea donde estén todos presentes. Ahí tienen que levantar un acta física, donde tienen que colocar el estado, municipio, parroquia, el nombre de la comuna o circuito comunal. Si no lo sabe, usted va al jefe de comunidad o al jefe de calle donde entregan la bolsa CLA, y usted pregunta y ahí le van a decir cómo se llama el circuito comunal o la comuna donde usted vive. Sí, quería informarte que no importa si se pusieron nerviosos cuando escucharon los enlaces, porque el equipo de producción del programa, en este momento que ustedes están escuchando ese link, también seguramente van a estar viendo ya escrito en su pantalla el link de la manera correcta. No, y además hay 5 herramientas comunicacionales, que estamos dándole máxima difusión. Eso es importante que haya tocado ese tema. Hay uno que explica qué son todo esto que yo estoy diciendo, qué son los círculos de abuela, sus 4 vértices, sus voceros, etcétera. Hay otro documento que son los pasos para conformar un círculo de abuela y abuelo de la patria, que también lo estamos diciendo. Hay otro documento donde están los links, una página entera, el link grande, los 2 links, el link para el registro nacional y el link para la certificación del círculo de abuelas y abuelos de la patria. O sea, que se registra primero de manera individual, luego en su entorno cuando esté en la asamblea, se conforman entre los 20. Así es. Y se constituyen en el círculo y luego van a un registro como círculo. Así es, fíjate, en el momento que estén haciendo el registro, le van a pedir un correo y una contraseña. Mucha gente ha inventado el correo con los 4 primeros números de su cédula y las 2 primeras iniciales del nombre o del apellido. Para que no se olvide. Y lo anotan para que no se olvide, ¿ok? Lo anotan en un papelito o en una libreta, ¿ok? Ahora, ¿cuándo van a necesitar ese correo o cuándo van a necesitar esa contraseña? Para la persona que va a hacer el registro, porque del círculo una sola persona va a colocar sus datos como el registrador. Tiene que ser adulto mayor y tiene que haberse registrado, ¿ok? Y esto aprovecho también para aclarar lo siguiente. Primero, se agradece, es muy importante y se agradece profundamente el apoyo que puedan brindar los servidores de nuestro ministerio que están desplegados en eso, del INAH, que es parte también de nuestro ministerio, de la alcaldía, de las gobernaciones, están incorporando apoyar, del Poder Popular, jefe de calle, jefe de comunidad, dirigentes sociales, dirigentes políticos. Es muy importante el apoyo que puedan brindar, siempre y cuando entiendan que ese apoyo es de eso precisamente, de apoyo, de información, de orientación, de apoyo logístico también, más no de conducción, de querer convertirse en los jefes e imponer allí en la asamblea. ¿Okay? Y otra cosa también, que no es obligatorio la presencia de ninguno de estos servidores, ninguna de estas instituciones, no es obligatoria para dar como válido la confirmación y la asamblea. Basta con que sigan los pasos que se están dando. Ahí el ingrediente principal son los adultos y las adultas mayores que se van a conformar. Así es. En círculo de abuelo y abuela. Así es. Y otra cosa, no hay fecha de cierre. Dicen, no, que si no se registra esta semana y si no se anota, van a quedar por fuera. No hay fecha de cierre. Lo que hay es una meta que nos fijamos y nos comprometimos con nuestro presidente hasta el mes de diciembre de este año. Entonces, eso es una meta histórica, ¿verdad? De conformar 100.000 círculos de abuelo y abuelo de la patria y 2 millones de adultos desde el 6 de octubre hasta el cierre de este año, ¿no? Entonces, claro, es bien importante, sería un gran honor, y sabemos que muchos adultos mayores quieren hacerlo, formar parte de ese récord histórico. Pero eso no significa que se va a cerrar, ¿no? En enero va a continuar el proceso y en la medida que los compañeros que tienen la edad y no pudieron registrarse, no pudieron conformar su círculo, quieran hacerlo, lo hacen, o en la medida que vayan cumpliendo la edad, 60 años hombres y mujeres, y quieran irse conformando, igualmente lo van haciendo. Y otra cosa, no hay límite de círculo, ni en la calle, ni en el sector, ni en la comunidad. No, que ya se conformó el círculo y me dejaron por fuera, o lo dejaron, no lo han dejado por fuera. Si usted no pudo formar parte de ese círculo, búsquese en la misma calle, o en el mismo sector, o en la misma comunidad, o en la misma comuna, búsquese al menos 9 compañeros más
de entre 9 para completar un mínimo de 10, un máximo de 20, y conforma su círculo de abuelas y abuelos de la patria, y le pone su nombre y hace todo este proceso que acabamos de hacer. Excelente, Giovanni. Bueno, ahora la pregunta, aquí en Venezuela hubo una unidad monetaria equivalente a 12 céntimos y medio de la unidad básica que era el bolívar, era la locha. Se llamaba así. Y entonces la pregunta de las, así es, la pregunta de las 64.000 lochas para Diógenes es la siguiente: ¿por qué organizarme en un círculo de abuelos para ir cerrando ya el programa? ¿Por qué? Sí. Bueno, porque eso nos va a permitir, como le dije, ¿verdad?, la participación activa y protagónica de los integrantes de ese círculo en el desarrollo, goce y disfrute de los programas que están contemplados en la gran misión Abuelas y Abuelos de la Patria, en los programas que vayan surgiendo de la dinámica funcional del propio círculo, las propuestas, las ideas, las necesidades, y las que vayan surgiendo en el proceso de autogobierno comunal, como lo dije al principio, ¿verdad?, con la construcción de su propia agenda concreta de acción, con su mapa de sueños, con su mapa de soluciones y con su cartografía. Sí, y eso incluye desde los programas de recreación, programas de atención médica, porque es importante. Bueno, tú sabes que yo soy de profesión estadístico, ¿no? Así es. Entonces, una nación que no lleva los registros de todo lo que requiere el Estado para la planificación de sus políticas públicas, pues se le hace muy cuesta arriba, ¿no? Ajá. Entonces, y yo reitero el llamado, Perales, a toda la población de Venezuela, pero de manera muy especial a nuestra población adulta mayor. Es más, la población en general van desde los 15 años de edad en adelante a participar en la consulta comunal. No es el presidente, no es el ministro ni la ministra, ni es el gobernador, ni es el alcalde ni la alcaldesa, es la propia comunidad la que va a decidir cuál es su proyecto prioritario o sus proyectos, porque ya se hizo casi en costumbre. El presidente dijo, bueno, el que llegue número 1 lo asumo yo, pero el que llegue número 2 es para gobernadores, y hasta el que pueda llegar de número 3 lo asuman también. Y no solo eso, sino que es la propia comunidad la que va a recibir los recursos para la ejecución de esos proyectos. Bueno, hermano, de verdad un honor haberte tenido en este programa. De verdad muy complacido de haber podido participar en este proceso de divulgación. Así es. Adelante. Y permíteme concluir con esto, ¿verdad? Círculos de abuelas y abuelos de la patria, voz, voto, conciencia, organización y participación para continuar avanzando hacia el envejecimiento digno, activo, saludable, participativo, productivo según la voluntad y necesidad y capacidad de cada quien, y feliz. Y además, queremos cerrar con nuestro viva a nuestra democracia y a nuestra patria libre, participativa y protagónica, sí a la paz, no a la guerra. Y bueno, que Dios bendiga a Venezuela. Ya puedes hasta desearle feliz Navidad, porque era lo que iba a decirle. Porque ya nosotros en Venezuela hemos decretado la Navidad. Ustedes han podido escuchar algunas manifestaciones musicales que en Venezuela se llaman gaita, ¿no? Son músicas propias de la época de la Navidad. Gaita, parranda y aguinaldo. Pero además hay parrandas, aguinaldo y fulías, y hay una serie de géneros musicales que son alusivos a la Navidad. Desde el 1 de octubre le estamos celebrando. Así es. Nosotros somos un pueblo de paz, somos un pueblo alegre. Estamos viviendo en este momento, bueno, sabiendo que tenemos a unos señores, ¿cómo se diría? A los señores de la guerra frente a nuestro mar territorial. Eso no ha sido obstáculo para que sigamos viviendo en el disfrute de nuestras libertades democráticas, en el goce de nuestra familia, en el disfrute de nuestros planes para, de manera humilde, o como sea que podamos, de disfrutar de nuestras Navidades, y estamos con alegría. Y estamos seguros, Perales, que ese mismo sentimiento lo tiene la inmensa mayoría de los pueblos de esos gobernantes que andan detrás de esas. Así es. Entonces, bueno, nosotros somos un pueblo que un imperio pretende agredir y está agrediendo de hace mucho tiempo de muchas formas. Nosotros no somos agresores. Nosotros somos un pueblo de paz, un pueblo de libertad, un pueblo de soberanía, un pueblo de autodeterminación, un pueblo amante de la solidaridad
y de la unión de los pueblos del mundo. Por eso desde aquí, en nombre de los adultos y adultas mayores, yo también quiero unirme a el deseo de una feliz Navidad y un próspero año nuevo en la paz verdadera, la paz de la prosperidad, la paz de la justicia, la paz de la igualdad, la paz de la convivencia. Así es. Un saludo, de manera pues que allá el imperio decida lo que decida, sus consecuencias les traerá, porque nosotros somos una patria libre y defenderemos nuestra paz. Así es, viva la patria, viva la alegría y viva la Navidad. Así es, y saludo a nuestro camarada Franklin Silva, a nuestro camarada Charles Bompard, a nuestro camarada Miguel Herrera, a nuestra camarada Norma, a nuestra camarada Nayeli Pérez, a Lirna Castillo, quienes han hecho posible, a Gaspar Pinto, que lo teníamos por aquí tomando fotos, a Fernando, Vázquez, Fernando, bueno, y de verdad nosotros aquí seguimos en pie de paz. ¡Viva la patria!